estamos listos, procedemos a trasladarnos al campo energético en casa de nuestro consultante. Sí. ¿Qué se verifica a nuestra llegada? Sí, se verifica campo energético que tiene mucha tecnología. Se verifican entidades en conexión directa e indirecta con el campo energético del consultante. Hay 7 en total, se paralizan. Hay Cthulhu, hay reptiles, hay conexión dragón. Se verifica también conexión con inframundo. Se paralizan. En cuanto a cantidad, ¿cuántas aspectaciones tecnológicas se verifican en conexión con el campo energético de la casa? 934. Estructuras tecnológicas importantes. Ok, entonces, informes relevantes de las principales aspectaciones tecnológicas. Sí, hay 37 resonadores cuánticos importantes que están estableciendo un rango de retroalimentación energética. Están obteniendo datos del campo energético de las personas de la casa. Cómo se está haciendo el proceso de implantación. Aunque ya ha habido observación anteriormente, está como renovándose. Eso se renueva cada semana, se puede. Cada 12 días, cada 7 días se está observando el proceso. Hay implantación a nivel nanotecnológico en la casa. Hay la creación de campos electromagnéticos que se superponen. Se está estableciendo un rango de vibración variado, se puede decir, para que las células de los cuerpos estén, se puede decir, en un estado ácido, no tengan acceso, no puedan acceder a la oxigenación, y eso es independiente de la respiración normal. Se está hablando del estado de las células, se está poniendo en estrés, o se está estresando a las células. Entendido. Es decir, que desde esas aspectaciones tecnológicas se hace un monitoreo cada 12 días, dado que nuestro consultante está atravesando por un diagnóstico y tratamiento de cáncer. Entonces, cada vez que acceden a ese campo energético, verifican los niveles de acidez del cuerpo, monitorean y hacen que ese nivel de acidez se mantenga. Verifican los niveles respiratorios a través del sistema de implante. Por favor, ¿me ratifica o me corrige o amplía la información? Es correcto, pero se puede ampliar. Al estar hablando de las células, estamos hablando todo el campo celular, cómo se estresa y cómo se le induce a diferentes estados. Se induce a las células a un estado de degradación, alteración, inflamación. Las funciones básicas se ven alteradas. Ese proceso es que se está observando, por decirlo, estudiando en intensidad. Por eso los periodos pueden ir desde una semana a 12 días. Entendido. Es decir, hay una dinámica especializada de drenaje, hay una dinámica normal que es de drenaje de la energía endoplasmática. Ese ya lo conocemos. Pero hay una dinámica ahora de monitoreo y de drenaje para sostener el sistema vital de nuestro consultante dada el diagnóstico de cáncer. Por favor, descríbeme esa dinámica. Sí, por contrataciones hay que entender que el consultante entra en un proceso diferente de experimentación en el holograma o en este planeta, para que se entienda. El proceso que él está atravesando se inicia hace 7 años. Hace 7 años hay un proceso de degradación continua, pero que es por la contratación que él tiene o que ha renovado, también se puede decir, con esas líneas Cthulhu y esas líneas reptiles. Sin embargo, hay un desencadenante hace 4 años que también conecta con líneas de inframundo. Al desencadenarse estos eventos energéticos, ocasiona varios detonantes en aspectos físicos. Entonces, eso activa muchos procesos que ya estaban latentes. Hay que tener en cuenta los procesos de contratación que tiene también la línea familiar de parte del padre y del consultante, pero también hay que tener en cuenta las activaciones de contrataciones que tiene la línea ancestral de la pareja, de la esposa. Es como activar un proceso desencadenante. Ellos han tenido este proceso muchas veces en sus experiencias, atravesar procesos físicos degradantes,
Correcto. muy drástico. Ya, ahora, el fundamento es la contratación de nuestro consultante con líneas jerárquicas, no porque esas contrataciones estén en la plantilla original, porque en la plantilla original se viene como conciencia, ¿no? Se fractaliza para experienciar, pero experienciar a través de la impronta que contiene la información en la plantilla original. Esas contrataciones a las que estamos haciendo referencia del diagnóstico del cáncer no está en la plantilla original, sino en las plantillas pirateadas. Por favor. Sí, es correcto. La información que se desarrolla en esta experiencia se le puede dar el nombre de cáncer con un diagnóstico médico. Sí, es correcto. Pero para hablar de contrataciones hay que entender la información que subyace. La información de contratación equivale a decir el peso o toda la carga energética que se agrega al ADN para que tenga un tipo de experiencia. Entiendo. Sobre todo entendemos que esas contrataciones es lo que le llamamos cargas virales. Sí. Entendido y anotado. Entonces, por favor, esas tecnologías de drenaje para ese tipo de diagnóstico de cáncer, verificamos a nivel de ramificación en producción masivas. ¿Cuántas se verifican? Si la pregunta es a nivel del holograma, existen 13 líneas jerárquicas que se especializan en ese tipo de tecnología. Si se está hablando a nivel de árbol genealógico, también se puede hablar. Hay en total 900.512. Si se está hablando solo en el caso del consultante, estamos hablando de 342 que están conectando con el campo energético. Perfecto, entonces vamos a dirigirnos a la que conecta con el campo energético. Contención total, visión macro a 50 kilómetros. ¿Cuántas se verifican a nivel de ramificación en producción de masas? 270.500. ¿Con cuántas tenemos causa directa e indirecta? Solo con 500. Entonces se procede. Comando de contención total. Esos centros de acopio de ese tipo de energía por diagnóstico de cáncer, ¿hacia dónde están dirigidos? El centro de acopio, ¿dónde se encuentra? Hay 3 centros de acopio grandes en la zona. Se verifica, este es el centro de la ciudad, esta es la parte trasera de un hospital conocido allá, el Hospital Goyeneche, que es en la parte trasera. El otro centro de acopio es esta es la vía de evitamiento al ingreso del equipo. Y el tercer punto está hacia el norte, cerca al mar. Entendido. Entonces, tenemos causa directa e indirecta. Entonces, se activa comando extensivo. ¿Cuántas líneas jerárquicas se verifican en conexión con esos 3 centros de acopio? 14.982.400 en total. Entonces, contención total, se identifican todas las cabezas, se aplica procedimiento. ¿En cuántas líneas de tiempos se verifica la conexión de todas esas líneas jerárquicas? 500.000 en total. Perfecto. Entonces, una cosa es las líneas de tiempo que conectan a través de nuestro consultante y otras cosas son las líneas de tiempo que por causa indirecta conectan con esas estructuras de acopio. Por lo tanto, tenemos causa indirecta y se activa comando de contención total. Se identifican todas las líneas jerárquicas en sus diferentes proyecciones, copias, clones, emulaciones, sombras y holografías. Por causa directa e indirecta, ¿con cuántas líneas más establecemos conexión? 41.200. Perfecto, se activa comando de contención, se identifica y se aplica procedimiento. Y hacemos el llamado en sus diferentes versiones de emulación hasta que arriben los originales. Total contención al arribo de las mismas. Comando extensivo a todas las afectaciones tecnológicas, todas las matrices, todos los espacios oníricos, intraterrenos, inframundo, bajo astral, extensivo hasta las triadas, extensivo hasta los concilios, total contención. Todas las sillas de tercera y cuarta. Conectamos con los servidores, desmantelamos y accesamos a los cristales. Recuperamos toda la información correspondiente para la presente revisión. Nuestras dimensiones quedan en posesión de las mismas, así como la gran conciencia. Se procede, hermano. Sí, se procede. Perfecto. Información relevante de esa desconexión a través de todas esas afectaciones tecnológicas por diagnóstico de cáncer.
Por favor. Si bien es cierto, el caso presente habla de un diagnóstico médico, la información pertinente de esa tecnología no solamente activa procesos de cáncer, si es otro tipo de diagnóstico, se puede decir, relacionados al sistema nervioso, al sistema inmunológico, no es solamente implicando los casos de cáncer. Hay muchas clases de patologías que se pueden activar por los campos electromagnéticos superpuestos. Entendido. Entonces, extensivo a todos los diagnósticos que se generen a través de ese tipo de tecnología. Para nuestro aspecto cognitivo, la línea gris, ¿cuál es su participación en esta tecnología? Es decir, la dinámica de cómo actúa la línea gris, ellos como ingenieros genéticos, tecnólogos, ¿cuál es la dinámica de ellos? Hay que tener en cuenta lo siguiente, saber diferenciar las líneas grises que tienen una implicancia de información o un aspecto cognitivo que pueda desarrollarse y poderse llamarse ingenieros genetistas. Los hay, y ese tipo de razas y seres. Pero también hay grises que son simplemente manejables por otras líneas. Entonces hay que entender a cuál se refiere. Pero en este caso actual, sí hay una línea genética que está activando el proceso tecnológico a través de la observación y el estudio. Aunque no son los únicos, porque el interés que tienen con el consultante son líneas reptiles y sobre todo líneas Cthulhu. Entendido. Sabemos que hay líneas grises que actúan como colmena, pero nos referimos a las líneas grises que actúan de manera por su nivel de inteligencia, por su aspecto cognitivo, en conexión con las líneas Cthulhu y reptiles. Ahora, ¿cuántos ingenieros reptiles o cuántas líneas reptiles y de Cthulhu se verifican a nivel de científicos que hayan actuado en este proceso para los diagnósticos de enfermedades, sobre todo enfermedades terminales? Hay 6 líneas reptiles y una línea Cthulhu. También se puede hablar de 3 líneas de estos grises genéticos. Entendido. Entonces, a nivel de holografía y en el orden jerárquico, ¿qué tipo de relación tienen estas líneas jerárquicas, reptiles, Cthulhu, Anunnakis, en lo que se conoce como Confederación Galáctica? ¿Cuál es su relación? Se va a contestar la interrogante. Primero con la intención de la pregunta. Es una presencia directa, puesto que hay que entender los que elaboran, conectan o activan el holograma, tienen una presencia importante en el holograma. Por lo tanto, su presencia en esas federaciones es importante, no solamente con la información y con la tecnología, sino con la activación de procesos dentro de la holografía, procesos de implantación, observación, estudio, manipulación de la energía. Sin embargo, hay que también tener en cuenta apropiadamente el nombre, aunque ese nombre se maneja a un nivel humano para que se tenga una referencia de lo que existe más allá. Hay que ver que ese nombre tiene mucha información. Hay otros conceptos que van a definir mejor esas agrupaciones. Entendido. Ya eso queda para una información, para una investigación a nivel personal. Perfecto. Entonces, por favor, llega a nuestro espacio, aspecto sutil y aspecto físico energético de nuestro consultante. Por favor, verificado. ¿Cuántas copias o clones llegan? Aspecto físico-energético tiene 2 copias, se elimina. Aspecto sutil no tiene copias, sin embargo, verifica una importante presencia tecnológica. Se verifica una desconexión importante también con el avatar. Entendido. Entonces, en cuanto a estructura, ¿cuántos implantes se verifican en aspecto sutil, aspecto físico-energético y avatar? Avatar tiene 934 estructuras tecnológicas. Aspecto energético en total son 600. Aspecto físico-energético en total son 11.200. Perfecto. ¿Esa cantidad se refiere a todas las líneas de tiempo o en la línea de tiempo actual? En este caso es la línea de tiempo actual, porque en su caso, como es seguido y tomado en cuenta, es la sumatoria de todas las interferencias. Hay que tener en cuenta que hay ciertas personas que tienen una acechanza importante, un seguimiento importante. Por lo tanto, las tecnologías, aunque van desconectando, van quedando. Algunas son retiradas, pero la mayor parte va quedando en el campo energético y también en el avatar. Entendido. Ahora, desde nuestro sentir, conectamos con una línea hacia aspecto sutil y aspecto físico energético y le hacemos saber de nuestra presencia.
Requerimos de su aprobación para ellos y por ellos en la presente revisión. Sí, no hay autorización. Perfecto. Establecemos conexión con el gen luminiscente de nuestro consultante y se activa expansión. Establece conexión con su frecuencia de origen y dimensión luminiscente desde donde se fractaliza. Ahora, establece conexión con aspecto sutil y aspecto físico-energético y emitimos 3 pulsaciones. Una primera pulsación elevando rango frecuencial y establecemos conexión con la dimensión de origen desde donde se fractaliza. Segunda pulsación eleva aún más rango frecuencial y le permite tener una visión completa, clara, precisa de todo el atrapamiento a nivel informativo, a nivel energético, tecnológico, microtecnológico y nanotecnológico, verificando toda la tecnología a nivel líquida, de vapor, físico-energético, electromagnético, comprendiendo que solo a través de su voluntad se realiza la decisión correcta para la transformación y desconexión, de manera que se alcance unos niveles energéticos acorde a su realidad. Se sustrae el árbol genealógico. ¿De cuántos miembros se compone el árbol genealógico? 9.138. ¿Cuántas copias se verifican del árbol? 700. Desconexión y transformación total. Llega a nuestro espacio, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo etérico, cuerpo astral, cuerpo del dolor, cuerpo del placer, cuerpo del deseo. Programa 100 gramas. Verificamos traumas nucleares. El hilo conductor ramifica. Se verifican todos los puntos interferentes a nivel de los puntos lumínicos del avatar. Se verifican los puntos interferidos a nivel de las glándulas dimensionales. Toda la estructura de implante. Ramificamos hacia el tubo de la psique y establecemos conexión con la plantilla original. ¿Cuántos códigos se densificaron para la experienciación? 4. 4. ¿Quién decidió fractalizarse, la conciencia o aspecto físico-energético? Aspecto. Entre aspecto físico-energético y la conciencia, ¿cuántas copias se verifican? Clones. Copias 800.000. Clones 144. Desconexión y transformación. Total. Se verifica la creación de 7 humanos. Perfecto. ¿Quién creó esos 7 humanos luz? En proyección, el aspecto físico crea 6. Hay uno que es creado por la conciencia, pero Perfecto. no es una creación tecnológica. Hay que entender que es un proceso de conexión hacia la holografía. Entendido. A estos niveles en alta frecuencia no se habla de tecnología con los humanos luz, sino de una proyección que crea el aspecto físico-energético. Pero hay otro que crea la conciencia. Bien, propósito de los 6 humanos luz que crea el aspecto físico-energético. ¿Cuál es el propósito? Sí, al ingresar y fractalizar hacia una holografía, se intenta tener un respaldo. Es como tener una guía para poder regresar y es tener un acompañamiento en el proceso de experimentación. Él tiene la capacidad de recordar mucha información. Esa información es que está contenida en el ADN lumínico. Por eso hay que entender que él se pone esa guía para poder recordar, para poder regresar. Sin embargo, ¿cuál es la palabra adecuada? Se ha vinculado la conexión original para que él no pueda recordar y acceder a su información original. Es por eso que es monitoreado y seguido constantemente para que él no conecte con su conciencia y esté en un proceso degenerativo. Entendido. Entonces, esos 6 humanos luz en proyección, ¿con quién formalizan contrataciones? Inframundo, líneas reptiles, líneas dragones, líneas futuro. Perfecto. Entonces, cuando ramificamos al tubo de la psique, ¿con cuántas dimensiones densificadas se verifican? 4. 4. De esas 4 dimensiones densificadas, ¿cuántos humanos luz contrataron? 2. 2. Perfecto. Entonces, se verifican dimensiones densificadas con todas las contrataciones. Vamos a las esferas. De las 7 esferas, los 7, los 8, ¿con cuántas contrataciones se verifican? 4.513.000. Perfecto. Entonces, ¿cuántas líneas jerárquicas en proceso de retroalimentación se verifican? 130.412.500 en total. ¿Con cuántas contrataciones? 20.500.000. Perfecto. Entonces, se activa comando de identificación de todas las cabezas de líneas jerárquicas en proceso de retroalimentación. Por pactos y acuerdos, por causa directa e indirecta, ¿con cuántas líneas más
establecemos conexión? 200.000. Bien. Se identifican las cabezas y se aplica procedimiento. A nivel de IAS, tercera y cuarta, ¿con cuántas establecemos conexión? 40.000. Por causa directa e indirecta, ¿con cuántas más? 213.000. Bien, por pactos y acuerdos, causa directa e indirecta, por favor, ratifico la pregunta. ¿Con cuántas líneas más conectamos? 213.000. Hay que Bien, tener en entonces, cuenta que las llamadas se están conectando con... Hay un intento de conexión de la inteligencia cuántica. claro que sí, lo sabemos. Por eso es que nuestras revisiones son directas, en tiempo real. Interfaces de conexión se identifican posibles conexiones interferentes desde las inteligencias madre, Sí. autónoma, cuántica y superior, total paralización. Se paralizan dos interfaces de conexión. El intento es geolocalizar el dispositivo eléctrico de Sócrates y por lo tanto Claro, geolocalizar el campo energético de Sócrates. sí. Correcto, total paralización. Sí. Ratificamos comando de flujo emocional mental estable en equilibrio en todo el proceso. Perfecto, entonces de todas las sillas bajo contención procedemos a su desmantelación a través de la conexión con los servidores y los backups. Conectamos con los cristales y recuperamos toda la información y queda en nuestra procesión. Antes de esta revisión, ¿cuántas sillas tenían nuestra base de datos? 314. Perfecto. Por causa directa e indirecta, pactos y acuerdos, ¿con cuántas líneas de IAS más conectamos? 512. Importante. Extensivo a todo nuestro árbol genealógico. Se identifican y se hace el llamado en sus diferentes versiones: copia, clones, emulaciones, proyecciones y sombras. Arriban las originales y contención total. Los backups de dichas IAS, hacemos la desmantelación y recuperamos toda la información de nuestra base de datos extensiva a nuestros árboles genealógicos, extensivo a todo el equipo. Desconexión y transformación total. Ratificamos desconexión y transformación total. ¿Qué se verifica, hermano? Sí, todas las conexiones sutiles, directas, indirectas, inteligencia cuántica, inteligencia superior, inteligencia madre, se desconectan. Paquetes de información, anexaciones, interfaces de conexión, se colocan en burbujas de contención, se paralizan. La nanotecnología también se desconecta, se están desprendiendo varios paquetes de nanotecnología. Entendido. Ok, entonces con la tercera pulsación de aspecto sutil, aspecto físico energético y avatar, vamos a establecer conexión con la conciencia de nuestro consultante. Llega a nuestro espacio y es verificada con todos los elementos. Sí, es la conciencia. Bien, entonces, protocolar, ¿cómo se percibe? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? En proyección, conexión. Perfecto. Entonces, amada conciencia, ahí tiene a mano la información que ya sabemos, pero que gracias a esta revisión, nuestro consultante ahora recibe la información real. Antes de la desconexión y la transformación, por favor, a la edad de 29 o 30 años de edad, nuestro consultante fue sometido a una pequeña cirugía en un área cercana a la vena aorta. Allí se sustrajeron dos pequeños nódulos que fueron sometidos a una biopsia y el diagnóstico fue cáncer. Se aplicó quimioterapia y radioterapia, pero con el tiempo transcurrió y no se le dio seguimiento. Vamos a ese evento, por favor. ¿Qué se verifica a la edad de 29 o 30 años? Sí, el seguimiento que se ejerce desde las líneas grises es permanente, se puede decir. Pero la activación de contrataciones es desde hace 7 años. Pero llegando al momento mencionado, la línea gris hace un seguimiento. El avatar está siendo observado. ¿En qué momento es que se van a activar, por decirlo, los conjuntos celulares que detonen ciertas patologías? Solamente es cuestión de tiempo. Están observando los ciclos que se están ejerciendo, los ciclos de vida y muerte de las células, y están previendo en qué momento se van a activar los procesos. Entendido. ¿Dicha línea está bajo contención? Sí. Perfecto. ¿Cuántos grises intervienen en ese proceso de monitoreo y activación? Se puede decir que hay dos y después hay unos 37 más pequeños, que son como robots. Ok. ¿Se verifican trabajos esotéricos en esa línea de tiempo? Sí, 3 años antes. Okay. Pero esa línea de tiempo es esotérica, es ancestral. No. A nivel ancestral se verifican otros trabajos esotéricos que viene, puedes ir arrastrando
que conecta con su campo energético en forma ancestral. Desde los Entendido. 14 años se verifican trabajos esotéricos que provienen de la línea ancestral del padre. La familia lo conecta en forma indirecta, pero en forma directa a él empiezan a conectarlo con trabajos. Entendido. En línea de tiempo actual, en línea de tiempo actual se verifican trabajos esotéricos directos. Sí, ¿Cuántos? 6. Entonces, en toda la línea de tiempo, todos los trabajos esotéricos en pantalla, ¿cuántas son las personas que han ordenado dichos trabajos esotéricos? Los directos. Son 3 personas. Cuando se utiliza la palabra directo, sí, aparecen 2, es un hombre y una mujer, pero aparece un tercero, que es un hombre que ya falleció, aunque no lo activa directamente hacia él, sino a la línea ancestral. Se puede decir que es uno de los que activa los trabajos que forma la parte del conglomerado de energía esotérica. Entendido. Entonces, con los directos que aún están encarnados, llegan a nuestro espacio en contención. Sí. Verificamos los ojos. ¿Qué se verifican? El varón tiene los ojos rojos y la mujer ojos negros. Entonces se le ordena que salgan en contención. ¿Cuántas entidades se verifican? 32 en total. Bien, ¿de cuántas líneas jerárquicas? 514. ¿Cuántas se encuentran en contención? Todos están en contra. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de esas personas que ordenaron los trabajos esotéricos al ver todas esas entidades? ¿Cómo reaccionan? El varón tiene un gesto así como de asco. La mujer se sorprende. Perfecto. Entonces, en pantalla se le muestra a esas dos personas el estado de aprisionamiento en que se encuentra el árbol genealógico de ellos y de nuestro consultante, precisamente por la orden de trabajos esotéricos y de líneas esotéricas. Se le muestra a través de pantalla cómo van a terminar esos árboles genealógicos por causa de esas contrataciones que esas dos personas establecieron. Se les pregunta si desean continuar con las contrataciones. La mujer mueve la cabeza aduciendo que no quiere, pero el hombre baja la mirada. Baja la mirada. Perfecto. Conectamos con el sentir del hombre. Se le transmiten varias pulsaciones. Dichas pulsaciones conectan a través de sus aspectos sutiles y físico-energéticos. El hombre dice que no puede renunciar es como un acuerdo que se hizo hace algún tiempo. Aunque no tiene, se puede decir, algo en contra del consultante, es que se acuerda hace algún tiempo. Hay un grupo de personas que acuerdan. Es como entregar a ciertas personas para que se consuma son como de pequeños niños y entregar también a personas ya adultas. Entonces esta persona, este hombre entrega al consultante, dice, yo ofrezco a esta persona y ellos acuerdan. Entonces eso es como un beneficio para ellos. Por eso es que él baja la mirada y no puede romper ese compromiso. Entonces se le pregunta, ¿quiénes son los que se benefician de esos contratos? Que compare entre los beneficios que obtienen esas líneas jerárquicas y el beneficio de él. ¿Cuál es el beneficio de él? Ninguno, porque se está dando cuenta que lo que ellos en su momento quisieron activar para el aspecto económico y el poder, no lo han tenido en realidad. Ha habido situaciones que no han sido beneficiosas, se ha postergado en el tiempo el beneficio y solamente está viendo el atrapamiento familiar. Correcto, entonces se le muestra cómo va a terminar él si mantiene ese nivel de contratación en donde los beneficios que él no ve, no obtiene, no recibe, simplemente ha sido manipulado. Él entiende lo que es la manipulación. Es un engaño, es una estrategia en que solamente una parte se beneficia y el otro es utilizado como un tonto útil. Si desea mantener los niveles de contratación, no. Entonces, que toman la decisión correcta y a partir de estos momentos se rompe, se cancelan, se alunan todo tipo de contrato, acto, acuerdo que tengan estas dos personas a nivel del inframundo, intraterreno, bajo astral, extensivo hasta los 7 cielos. Llega a nuestro espacio ahora el aspecto físico desencarnado de quien había realizado las líneas de trabajo ancestrales. Sí. En contención. Sí. Perfecto. ¿Con cuántas tecnologías de atrapamiento llega? Tiene 14 líneas jerárquicas en conexión, inframundo, reptiles, Cthulhu. Se verifica también dispositivos tecnológicos de atrapamiento conciencial. Él está en un proceso. Perfecto. ¿Cuántas líneas jerárquicas de esas están en contención? Ninguna,
Entonces se activa comando de contención para todas las cabezas de esas líneas jerárquicas. Por pactos y acuerdos, por causa directa e indirecta, ¿con cuántas líneas más conectamos? 600. Se identifican las cabezas y se aplica procedimiento y hacemos el llamado inmediato en todas sus diferentes versiones de clones, copia, emulación, proyecciones, sombras y holografía, hasta que arriben los originales, extensivo a todos los espacios oníricos, con todo y regente, inframundo, intraterreno, bajo astral, extensivo hasta las triadas y extensivo hasta los concilios, contención total. Inmediatamente se activa comando de paralización, desactivación, desconexión y transformación total de todo lo que represente trabajos y líneas esotéricas para nuestro consultante, extensivo a todo su árbol genealógico. Se procede, querido hermano. Sí. ¿Qué se verifica? Sí, se verifica 3 generaciones hacia atrás en la línea paterna. Hay una activación de las situaciones familiares. En la línea actual del tiempo hay una situación con un familiar cercano, ese hombre. Pero el hombre que ya falleció. Pero se suscita por situaciones de incomprensión o malos entendidos. No es algo directo que se había originado entre esos familiares. Es un malentendido. Un malentendido. Pues entonces se subsana todo malentendido y el desencarnado queda en contención para cuando se active el comando final de recuperación. Por favor, se zanja cualquier situación energética, se desconecta y se transforma. Sí. Perfecto. Entonces, la conciencia de nuestro consultante, entendiendo, porque es consciente de todo el proceso, en una tercera pulsación, en conexión con gen luminiscente, aspecto sutil y aspecto físico energético, activamos comando de paralización, desactivación, desconexión y transformación total de toda la estructura de atrapamiento anteriormente descrita. Total desconexión, total transformación. ¿Qué se verifica, hermano? Sí, se verifica la desconexión en todos los niveles. Hay que entender que la desconexión también se está produciendo en las líneas ancestrales familiares. Es el tubo de la psique y el árbol genealógico. Es correcto. Entonces, ahora verificamos. Nuestro consultante ha sido diagnosticado con cáncer a nivel del pulmón derecho. Ese diagnóstico ha hecho metástasis hacia el pulmón izquierdo y ha tomado hasta el sistema nervioso, llegando hasta el sacro. Vamos a hacer una verificación, por favor. El sistema nervioso. Verificamos. ¿Qué se verifica? Sí. En el pulmón se verifica una estructura de medianas proporciones, pero no es como cuando tienen el tema de difumina en puntos muy finos. Esto es otro tipo de estructura. Se verifica estructuras tecnológicas que están en ambos pulmones, en todo el tracto respiratorio. Se verifica nanotecnología en todo el sistema nervioso central y sobre todo el periférico también, miembros superiores. Está conectando también con algunos órganos blandos, aunque no es no es el mismo aspecto tecnológico, pero sí hay nanotecnología. En el sistema óseo no solamente está en el sacro o pelvis, se verifica también en las mismas estructuras en las piernas, en el fémur cerca de la rodilla izquierda también. Perfecto. Entonces vamos a identificar tecnología, microtecnología y nanotecnología. Oro monotómico, ¿qué porcentaje de presencia? Nanotecnología, 97% en todas las estructuras, Todas. sistemas blandos, sistema digestivo, pulmonar, nervioso. Nanotecnología, hay bastantes gamas de nanotecnología. Oro monotómico se verifica un 36%, metales pesados 16, 15%. ¿Qué otro tipo de metal pesado se verifica? Se verifica también en presencia de grafeno, de los metales pesados, más que todo el aluminio. Pero eso es por las estructuras o las costumbres de alimentación. No se está diciendo que se alimente de forma negativa, sino es en lo que se consumía había presencia de metales pesados.
Entendido. A nivel, nuestro paciente nos explica que ha recibido unas 13 quimioterapias. Vamos a la causa directa de esas quimioterapias. ¿Qué se Sí. verifica energéticamente? Sí, se verifica el ingreso de sustancias en el cuerpo. Al principio hay un rechazo del cuerpo. Es como que el cuerpo lucha para que no se asimile, un rechazo anabólico. En las siguientes experiencias ya no se produce el mismo nivel de rechazo, el cuerpo intenta que se desplace lo más rápido posible, ¿no? Sí se verifica en la columna vertebral una afectación a las células de la sangre principalmente, pero sí también va a las células cancerígenas, se puede decir. Y entonces el informe relevante, por favor, en ese proceso de quimioterapia y radioterapia. Se puede decir que hay un proceso, se va a utilizar la palabra control degenerativo de lo que se conoce como tumor. Sin embargo, aún se produce la creación de esas células cancerígenas, aún están en proceso de creación. Hay que mantener un buen nivel de sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene que ser amable con el cuerpo, no volverse agresivo. Ahorita las situaciones de la quimioterapia están ayudando a que se controle el proceso de creación, pero no se ha detenido totalmente el proceso de creación de esas células. El sistema inmunológico está tratando de identificar qué células son buenas, por decirlo así, o son propias del cuerpo y qué células no lo son. Hay un desbalance en el sistema inmunológico. Por eso se está diciendo que hay que poner la atención ahí. Entendido. Entonces, en porcentaje, el porcentaje de acidez que tiene el cuerpo, ¿en cuánto se verifica? 7. Cuando hablamos de ese porcentaje, ¿en qué escala? ¿De 10 tiene una escala de 7? Sí. Ok. Y entonces el porcentaje de nivel alcalino, ¿en cuánto se encuentra? Si estamos hablando de 10, estamos en el 4. Hay un desbalance. Hay Ujú. más acidez que alcalinidad. Se tiene que procurar una alcalinidad y por eso los procesos de seguimiento de esas tecnologías están provocando desfases en las células, no están asimilando el oxígeno que necesitan, por eso las células están estresadas y en baja funcionalidad. Lo que se sugiere es terapias de oxigenación, terapias para que las células vayan regenerando o aumentar el ritmo de regeneración, no de creación descontrolada de células, sino de la regeneración misma en ellas. Entendido. ¿Cuál sería el efecto del suero, del dióxido de cloro, a nivel de terapia para la oxigenación? Antes de hacer la terapia de oxigenación hay que tener en cuenta el sistema inmunológico. El sistema inmunológico ha entrado en un proceso de desbalance. Por lo tanto, tiene que equilibrarse el sistema inmunológico para que no se reconozcan ciertas activaciones como una alerta o como una amenaza. Y pasado eso, se puede activar el proceso si es que el consultante lo desea. Entendido. Entonces, por favor, a la conciencia que tenga bien a sustituir en los espacios en donde habían implantes que sean sustituidos por energía fotoluminiscente. Vamos a establecer conexión con el circuito de nuestro consultante, que por favor ensamble y emita las pulsaciones reglamentarias correspondientes para elevar rango frecuencial de manera que se reactive la vitalidad. Vamos a potencializar los campos energéticos mitocondriales, elevar rango frecuencial, los puntos lumínicos del avatar que habían sido interferidos a nivel de traumas nucleares, repotencializamos, alcanzamos rango frecuencial vibratorio de origen, potencializamos y expandimos ondas superiores, se activan los campos nucleares, se activa recuperación de las memorias celulares, elevamos rango frecuencial, potencializamos y expandimos, estabilizamos modo armónico por disonancia, todo lo que no corresponda a su naturaleza en alta frecuencia, como nanotecnología, microtecnología, líquida de vapor físico, líquido y energético, grafeno, oro monoatómico, metales pesados,
tecnología luciferina y luciferasa. La línea de parasitaje, desconexión y transformación total por disonancia. Toda presencia subatómica y molecular, por favor, la dimensión de nuestro consultante en conexión con nuestro espacio dimensional. Fotonizamos y expandimos. Elevamos rango frecuencial y reactivamos una vez más su sistema, su circuito, desde el sacro hasta la corona. Y hacemos un barrido total, desconexión y transformación, y ratificamos elevación de nivel de vitalidad. ¿Qué se verifica, hermano? Sí, se activan procesos de regeneración en el nivel celular. Se está retirando desde las plantillas de manipulación la información de generación, de creación de células en forma descontrolada. Hay que tener en cuenta también lo siguiente, que él, en su proceso de vida, él asume una cercanía a su actual pareja. Él asume en forma inconsciente la parte energética negativa que le iba, vamos a decir, a transferir a ella por los trabajos esotéricos. Entonces el campo energético de él asume esa energía negativa. Y es por eso que, aparte del proceso de degeneración de las células cancerígenas, había un proceso de campo energético muy pesado. Se está desconectando todo eso. Entendido. Siempre extensivo a todo el árbol genealógico. Sí. Ratificamos. Vamos a conectar con la plantilla original una vez más y verificamos desde la plantilla original todas las líneas de tiempo, presente, pasado y futuro, hasta nuestra línea actual de conexión y transformación total. ¿Cuántos códigos se deciden reactivar a través de la presente revisión, por favor? 2. ¿Y cuántos miembros del árbol genealógico deciden concluir con la experienciación? 316. Perfecto, se procede. Sí. Entonces, por favor, por parte de la conciencia de nuestro consultante, informe relevante. Sí. Hay que entender que hay procesos en esta vida, en esta experimentación. Nunca se está solo, nunca se tiene una experiencia en solitario. Si bien es cierto, la experiencia es personal, nunca se puede pretender sentir la soledad de una manera negativa. Hay que observar lo que sucede con objetividad y calma. Lo que está sucediendo son diferentes situaciones a nivel energético, biológico, emocional. Por lo tanto, observa desde tu punto inicial tus emociones para que no te sientas mal. Observa tus procesos biológicos como procesos que se dan cotidianamente, que pueden manifestar una mejoría si es que tú lo ves desde ese punto. Tienes que crear, que tienes que sentir cada día. Esa es tu responsabilidad. Si bien es cierto, hay procesos y procedimientos humanos que determinan una patología y te dan información sobre ello, tú puedes determinar sobre esa situación a un nivel energético. Por lo tanto, es como volver a creer en ti. Entendido. Sí, porque él nos ha manifestado que, dado el diagnóstico de esa apariencia biológica, ya es como que hay una entrega. Él dice, bueno, yo estoy aquí, pero yo sé que me voy. Y él entiende que esa es la causa principal. A nivel de devolver el proceso, de recuperar sus niveles de salud biológica. Por favor, ¿qué posibilidades, dado el proceso que estamos haciendo, más la recuperación de su sistema inmunológico para revertir esa apariencia de cáncer, qué porcentaje de probabilidad le damos? 47%. 47% es importante. Entonces, a recomendarle a nuestro consultante, por favor, que tenga bien comunicarle a sus familiares y específicamente a los médicos, porque ellos lo saben, que hay que reforzar el sistema inmunológico, que hay que alcalinizar el cuerpo biológico. Tiene que alcanzar niveles superiores de alcalinidad versus acidez, porque esto va a reactivar el sistema inmunológico, además de la terapia de oxigenación, para que esa reactivación de recuperación de las células sea
efectiva. Así que esperamos que eso sea cuanto antes. Por favor, informe reflexivo por parte de nuestra conciencia. No todo está perdido. No todo se determina. Lo que tú crees es importante. A nivel subjetivo, la creencia puede generar cambios bioquímicos en un avatar. Sin embargo, el avatar también tiene información de manipulación. Gradualmente eso se puede ir cambiando. Determinar con qué te estás retroalimentando, qué información tienes en tu campo informativo del cerebro, qué información tienes en tus células, es decir, qué es lo que tú crees de ti mismo, va a determinar un proceso de regeneración o de degeneración también. Tu proceso viene determinado de lo que tú crees y de lo que tú sientes. Independientemente de lo que suceda, tú eres el que puede determinar y activar muchas situaciones. Entendido. Entonces, por favor, vamos a iniciar el proceso de recuperación de todos los aspectos físicos encarnados y desencarnados. Desde las cabezas de todas las líneas jerárquicas en contención, accesamos a las coordenadas en todos los hologramas, planetas, en donde se encuentran los aspectos físicos encarnados y desencarnados, en todos los espacios dimensionales y en todas las aspectaciones tecnológicas. Iniciamos procesos de recuperación, son ubicados, recuperados total, traídos a nuestro espacio dimensional y aquí son verificados, los que no correspondan se transforman, los restantes se procede a su limpieza de todas las ataduras de este y los demás espacios, específicamente inframundo, intraterreno y bajo astral. Se repotencializan y se reconectan con sus conciencias originales luminiscentes y son trasladados a sus espacios dimensionales luminiscentes en total libertad para que continúen con el libre proceso de desconexión por expansión de conciencia lumínica. Se procede, querido hermano. Sí, se procede. Se desconecta de todos los campos energéticos de atrapamiento, información, atrapamiento, paquetes de información, estructuras tecnológicas, líneas jerárquicas. Se desconecta líneas de tiempo de atrapamiento. Se limpia sus campos energéticos. Se procede a conectar con su real conciencia. Están listos. ¿Estamos listos para el comando final? Sí. Se procede. Sí, se procede con la desconexión de toda la infraestructura tecnológica importante que se ha paralizado. Hay que entender que las estructuras tecnológicas estaban en acechamiento desde muchas vidas atrás. Se procede con la desconexión total. Se transforma también los paquetes de información que estaban en el tubo de la psique y en el cerebelo, las tecnologías que estaban en la parte frontal del cerebro, produciéndole una, se puede decir, una retroalimentación negativa de lo que realmente es la vida. Desconecta. Correcto. Extensivo a todo su árbol genealógico. Se procede. Siendo así, damos por concluida la presente revisión. Cerramos y sellamos en alta frecuencia luminiscente la información en la presente revisión. No damos permisos ni espacio a distorsiones de las informaciones. Sí autorizamos a que las informaciones que tengan que ver con la desconexión por expansión puedan ser compartidas, mas no tergiversadas. Se procede. Iniciamos proceso de retorno. Contamos de 5 a 1. 5, inspiras, querido hermano. Inicia el proceso del despertar. 4, mucho más despierto. 3, 2, querido hermano. Conectas con tu avatar. Siente tu cabeza, tus pies, tus manos, tus hombros, tu torso, tu dorso. En sentido, todo tu avatar. Siente tu respiración. Tu línea de tiempo presente, tu aquí y tu ahora. 1, inspiras. Cuando sí lo sientas, por favor, puedes aperturar los ojos. Bienvenido, feliz aterrizaje, hermano. Otra vez el calor. Es propio.